Y ahora le damos paso al pastor que nos trae la conferencia. Amén. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Y reina por los siglos. Amén. Qué bonito cuando escucho Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Bueno, ahí va a ser mi primera experiencia con una iPad. Así que espero que me obedezca. Hay que tecnificarse. Yo soy un poco a la línea antigua todavía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Santo eres Jesús. Que venga la técnica. Vamos a orar nosotros. Amén. Padre eterno, Dios de misericordia, te doy las gracias, Dios mío, por esta nueva y maravillosa oportunidad que tú me das, oh Señor, de predicar tu palabra que sabes, oh Dios mío, que es mi mayor y único anhelo. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú tomes el absoluto control de mi vida, para que yo no pueda dañar a tu palabra en nada, sino que seas tú y solamente tu Espíritu Santo quien hables a través de mi vida y yo me pueda gozar en ella. Toca las mentes, la conciencia, los corazones, los espíritus, Padre, las almas, porque tu palabra no regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Háblanos, oh Dios, porque necesitamos, Padre, escuchar tu voz. A eso hemos venido, Padre, a adorarte y a escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Creemos que ya tú lo has hecho. Amén. Y amén. Tomen asiento. Gloria a Cristo. Ahí me avisa cuando pasen las 5 horas. No, solo broma. Ok, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el alma. Esta conferencia trata sobre el alma. Amén. Amén. ¿Sabes? El alma es la segunda cosa más importante que nosotros tenemos. Así es. Señor. ¿Cuál es la primera? La primera. ¿Qué es lo más importante que tenemos? La salvación. El Señor, ¿verdad? Ok. Pero después del Señor, lo más importante que nosotros tenemos es el alma. Pero lastimosamente, el cristiano le toma poca atención al alma. Buscamos a Dios en un 95%, no por ser conservador, por no pensando en el alma, sino pensando en el cuerpo. Buscamos a Dios, nos consagramos, ¿ok? Porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, queremos obedecerlo, tememos a sus disciplinas, a sus castigos, necesitamos de su benevolencia cada día, necesitamos salud, necesitamos prosperidad, trabajo, necesitamos tantas cosas. Entonces sí buscamos a Dios. Yo no he dicho que no lo busquemos, pero cuando pensamos en el alma, cuando lo estamos buscando. Así es. Es decir, en ese ser interior y no alma, porque algunos dirán, no, sí, yo busco a Dios para mi vida espiritual. No. Tú buscas a Dios para tu vida espiritual porque quieres una relación con Él. Pero no estás pensando en el alma. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que los hombres de la Biblia pensaban en el alma. No solo pensaban en el alma, hablaban con el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Amén. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista estaba preocupado por el alma. El significado de alma, en español, el idioma que nosotros hablamos, proviene del latín anima y del griego anemos. Ahora, vamos a ver algunos conceptos, lo voy a dejar así, pues se va a caer. Vamos a ver algunos conceptos que existían en el mundo antiguo respecto al alma.
Porque el alma, cuando aparece por primera vez, no es en la Biblia. El alma es un concepto universal. Todas las civilizaciones le dan algún tipo de importancia o trascendencia al alma. Ok, es decir, a ese ser que todo ser humano pensamos, esa parte espiritual de nosotros que trasciende esta vida. Si vas a cualquier ruina de alguna antigua civilización, vas a ver que ellos le daban importancia a la vida después de la muerte. Así que ellos pensaban y entendían y creían que había algo más que lo que ellos estaban viendo, es decir, que el cuerpo. Así que el concepto de alma realmente no es un concepto meramente cristiano, sino que el cristianismo también hace uso de ese concepto. Varios significados en el mundo antiguo era, por ejemplo, le llamaban el alma a la caja torácica, es decir, al corazón, ¿verdad? Y nosotros también hay veces que tomamos el corazón por el alma. Y eso me partió el alma. Es decir, ¿qué quiere decir me partió el alma? Eso me dolió el corazón. ¿Ok? Es decir, golpeó mis sentimientos, mis emociones. Y como regularmente las emociones se sienten en el pecho, es decir, cuando estamos contentos sentimos algo en el pecho, cuando estamos estresados sentimos algo en el pecho. Entonces los antiguos creían que esa caja que nosotros tenemos, ahí se almacenaba el alma. ¿Ok? Entonces le daban ese significado. Otro significado que tenía era el viento, ¿verdad? Porque lo veían como algo, pues sujeto, algo espiritual, algo que no se ve. Todo el mundo entendía a través de los sueños de que hay veces que en los sueños parece que tenemos una vida alterna a esta. Y vienen pensamientos que nosotros en realidad no sabemos de dónde vienen. Y el hombre siempre trataba de discernir qué era lo que pasaba. Y entonces veía el alma como algo, como si fuera el viento, algo que no se ve, pero que sí está. Okay. Otro significado, por supuesto, es el soplo de vida. Y aquí viene la palabra expiró, el espíritu. Entonces ellos creían que el alma era como el soplo de vida. Algunos creían que ese soplo de vida terminaba con la muerte, como los mesopotámicos. No era que ellos creían que no había vida después de la muerte, sino que tenían después de la muerte al ser humano muerto caminando, no el alma como vemos nosotros. Porque es un concepto diferente, es decir, hay una vida después de la muerte, pero diferentes culturas la veían de diferentes formas. Y también la veían como la creadora de vida. Eso porque veían que hay una parte espiritual en cada uno de nosotros y es lo que nos hace estar vivos. Porque cuando estamos mal espiritualmente, es como si estuviéramos muertos. La vida pierde total significado. Por eso es importante que nosotros los cristianos le demos interés al alma. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Todopoderoso. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se creía en el Ka, el Ba y el A. El Ka era la energía vital, eso que te mueve. Oye, tengo energía para caminar, para vivir, para respirar. El Ba era el espíritu que se liberaba del cuerpo después de la muerte. Por supuesto, creían que era para viajar al mundo de los dioses. Y el Ak era el aspecto divino del alma. Y esto es algo que han creído la mayoría de las civilizaciones, incluyendo la judía, la hebrea. Creían que el alma era como una parte de los dioses que nosotros teníamos los seres humanos. Y el pueblo hebreo también creía eso, ahora lo vamos a ver. Es decir, el pueblo hebreo creía que el alma era como una chispa de Dios. Era lo que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Inclusive creían que de esa forma es que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, no en referencia al cuerpo, sino en esa chispa que puso en nosotros. De esa forma éramos semejantes a Él. Que el alma pues estaba antes que nosotros viviéramos y estaba en la presencia del Señor, pero después vamos a entrar en eso. Ok, entonces, bueno, ya vimos ya, ¿verdad? Que los mesopotámicos creían así como un aliento de vida que terminaba en la muerte. Vamos al judaísmo. ¿Y por qué es importante entender todos estos conceptos? ¿Por qué simplemente no vamos a la Biblia, vemos lo que el cristianismo cree?
Porque el cristianismo también es parte del desarrollo del ser humano. Nosotros no llegamos de momento hace 2000 años y ¡pum! Jesucristo vino, nombró los apóstoles y ahí nacimos nosotros. Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día es el desarrollo de todo el pensamiento del ser humano. El ser humano se ha desarrollado a través de civilizaciones. Cuando vemos la Biblia y no entendemos eso, no podemos entonces entender por qué Dios pedía sacrificios de sangre. Hace poco me lo preguntaron. ¿Por qué pedía sacrificios de sangre? ¿Por qué? Porque hay un desarrollo de las civilizaciones. Eso era lo que había aprendido el pueblo hebreo y lo que había aprendido Abraham, ¿verdad?, de los mesopotámicos. Y ellos no podían entender de ninguna forma la relación con Dios sino a través del sacrificio. Pero el salmista lo dice, porque el salmista, ¿verdad?, David era un hombre, David era un cristiano en tiempos del antiguo pacto, porque tenía la mente tan evolucionada. Amén. Que pensaba muy semejante como nosotros pensamos. Él decía sacrificio y holocausto, ¿verdad? Tú no has demandado, tú no quieres sacrificio y holocausto, eso no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces él entendía, ¿verdad?, que todo esto venía producto del propio desarrollo humano. Entonces, para entender lo que tú crees o lo que yo creo hoy, tenemos un poco que entender de dónde nos vino todo esto, porque no caímos del cielo. Para el judío, para el hebreo de la Biblia, no estoy hablando ahora los judíos de hoy en día. Para el hebreo de la Biblia, algunas veces le voy a decir judío, pero más bien es hebreo. No es lo mismo judío que hebreo. Son cosas completamente diferentes, aunque son el mismo pueblo, son dos procesos históricos absolutamente diferentes. Entonces, para los hebreos, el alma constituía todo. El cuerpo inclusive era parte del alma. Ok, porque aquí vamos, y esto es un concepto un poco importante, aunque no lo creemos nosotros de esta manera, esto tiene mucha veracidad, primero porque está en la Biblia, ahora tenemos que entenderlo cómo es en realidad y cuál es el concepto correcto de alma. Pero si yo te pregunto hoy, ¿tú tienes un alma? ¿Qué me responderías? Pues no. No tienes un alma, tú eres un alma, tienes un cuerpo. Porque en realidad lo que trasciende y lo que te identifica no es el cuerpo. El cuerpo simplemente es el recipiente de ti mismo. El verdadero tú es el alma. Y por eso ellos veían el cuerpo como parte del alma. No veían como nosotros vemos al ser humano así como tripartita, ¿verdad? Que también el apóstol Pablo lo explica tripartita porque, vuelvo y repito, el pensamiento sigue desarrollándose a lo largo del tiempo y entonces el apóstol Pablo tiene conocimientos que no tenían los antiguos hebreos. Y entonces ya él entiende que hay una división tripartita dentro del cuerpo, es decir, o dentro de la vida del ser humano, el cuerpo, alma y espíritu. Pero en verdad nosotros no tenemos un alma. En verdad nosotros somos un alma. Porque cuando en Génesis dijo y sopló aliento y fue el hombre un ser viviente, en verdad lo que dice ahí fue el hombre un alma viviente. Y vemos que la escritura muchas veces compara el alma al propio ser humano. El alma que pecare, esta morirá. Dicen los testigos de Jehová, ¿ya ves? Es decir, si no te vas al salón del reino de las tinieblas, que es como lo llamo al salón del reino de ellos, entonces simplemente vas a morir y ya, porque si el alma que pecare, esta morirá. No, pero el problema es que para los hebreos tú eras el alma. Y cuando morías y te enterrabas, el alma estaba muriendo. No quiere decir que el alma no trascendía ese proceso de muerte, pero era un alma muerta. Entonces el alma que pecare, esta morirá. Voy a leer algunas citas del Talmud, que es ya la tradición oral judía. Dice: el hombre tiene un alma, pero el ganado no. El alma del hombre es su identidad. Eso está en Berajot 10a. Es decir, nota que los judíos aún de hoy en día creen que el alma es la identidad de la persona. Pero muchas veces nosotros entendemos que nuestra identidad es la que nos dio nuestro padre y nuestra madre. Es decir, nuestra identidad es la que obtuvimos en la vida.
¿Ok? ¿Verdad? Ese es todo lo que nosotros hemos hecho. Es decir, nosotros creemos en nuestras mentes que la identidad se fabrica por la vida. Donde nacimos, por ejemplo, ¿cuál es mi identidad? No sé, yo soy cubano, chico. Ok, pero esa no es en verdad mi identidad. Eso es como yo me identifico dentro de los hombres. Pero en realidad mi identidad me la dio Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Entonces mi identidad real es el alma. Lo demás es como la gente me ven. O como la gente me catalogan. Amén. Pero en realidad nuestra identidad viene de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos, el hispano tiene gran crisis de identidad. Gran crisis de identidad. Sobre todo en el cristianismo, ¿verdad? Anda ahora queriendo hacer hebreos y judíos y esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una crisis de identidad terrible. Entonces, el ser humano anda buscando con qué identificar, si no entiende que tenemos una identidad que remonta y que traspasa y que trasciende todos los esquemas humanos. Todas las nacionalidades, las lenguas, las latitudes, las posiciones económicas, sociales, como somos. Dice, el alma es más preciosa que el cuerpo. Noten que los judíos, ¿verdad? Ya en esta época, entonces ya hace una diferencia entre el alma y el cuerpo. Porque vuelvo y repito, también hubo un desarrollo en el pensamiento de ellos. Pero muy al principio, ellos creían que literalmente era la misma cosa. Y entonces cuando tú lees la Biblia y estudias el alma, eso te puede confundir. Porque los primeros textos del Antiguo Testamento, aunque vamos a ver que en algunos no, pero en la gran inmensa mayoría parece que literalmente está hablando del cuerpo humano. Porque su pensamiento se fue desarrollando. Pero ya cuando vemos ya, ¿verdad? En Barajot 10, es decir, estamos hablando del Talmud, que es lo que es la Torá oral de los hebreos. Ellos dicen que Dios se la dio a Moisés. Yo no le creo eso, ¿me entiendes? Eso es invento de ellos, pero de todas formas es lo que ellos creen. Simplemente lo estoy diciendo. Y si el alma es más preciosa que el cuerpo, por lo tanto hay una diferencia entre el alma y el cuerpo. La luz del alma, de una persona brilla desde su rostro. Eso es algo que nosotros también creemos. Es decir, lo que quiere decir es la belleza está en tu interior. Amén. Claro, nosotros creemos, pero no lo practicamos cuando nos miramos en espejo. Ok, pero sí lo creemos. Al menos lo creemos. Al menos lo creemos. Ok, la belleza está en el interior. Es lo que está diciendo ese texto del Talmud. Lo lindo, lo bello está por dentro. Porque es lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Oye, cuando tú comienzas a tomar esa identidad, comienza a valerte bien poco las pruebas y las situaciones que vienen en la vida. Porque muchas veces las situaciones producen un problema de identidad de nosotros. Errores que hemos cometido pueden herir tan profundo nuestra identidad que nosotros nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pensarnos a nosotros como fuera de este mundo, es decir, ya no pertenecimos a este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad fue completamente dañada. O errores que cometieron otros contra nosotros pueden también dañar nuestra identidad tan profundamente. Como estaba diciendo la pastora Tania al principio, que cuando se comienza el ministerio y se ven pocas personas en la iglesia, es posible que eso hiera tu identidad como pastor. Pero cuando entendemos que el llamado es de Dios, cuando entendemos que la identidad la da Dios, Amén. Gloria a Cristo. que tú sigues siendo pastor aunque todos se vayan. Así es. Amén. Gloria a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la identidad, el llamado, lo da Dios. Amén. No se construye con las cosas que uno hace. Bueno, se evidencia luego o se disfruta.
vamos a decir, con las cosas que luego Dios hace en el desarrollo de la vida. Pero la identidad la pone Dios. ¿Ok? Dice, cuando una persona muere, su alma es juzgada por Dios. Por lo tanto, ellos también creían que el juicio, o creen que el juicio es inmediato, como dice Hebreos 9:27, ¿verdad? No, Hebreos 9:27, la muerte y después inmediatamente el juicio, ¿es de Hebreos 9:27? No, Hebreos 9:27, con la muerte se confirma el testamento. Ok, Hebreos 9:17 o 9:27. Hay uno de los dos. Es decir, la muerte e inmediatamente el juicio. Ahí la hermana lo busca, a ver, gloria a Dios. Ok, entonces, vamos a ver qué cree el judaísmo y por qué me meto tanto en el judaísmo. Porque un poco tenemos que entender el pensamiento. ¿Sabe? Un problema que tenemos nosotros como cristianos es que el cristianismo, nosotros lo vemos, aunque hemos salido del catolicismo, seguimos siendo un poco católicos. ¿Por qué un poco católicos? Porque lo vemos desde el punto de vista griego. Y mucha parte de la teología cristiana lo ve desde el punto de vista griego. Y eso lo heredamos del catolicismo. Así que tenemos, sin hacernos judíos, tenemos que un poco estudiar de dónde vienen las raíces verdaderas de lo que nosotros creemos. Para entonces entender por qué. Porque no es que nos hagamos judíos, es que Pablo era judío. Y nosotros que estamos creyendo lo que escribió un judío. Así que si nosotros no entendemos cómo pensaba Pablo, nos va a ser muy difícil poder entender muchas cosas que están en la Escritura. Dice, la muerte no es más que el movimiento del alma de un lugar a otro. Dice, los justos después de la muerte son llamados vivos. Fíjate, y esto es algo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos las enseñanzas de Cristo, no están muertos, sino duermen. Podemos entender que son enseñanzas nuevas. No eran enseñanzas nuevas. Esto lo creía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que creía que a los justos cuando morían se les llamaba vivos. Por eso el Señor dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, muchas cosas que enseñó Jesús y que enseñaron los apóstoles, nosotros pensamos que son cosas nuevas. No son cosas nuevas. Cuando estudiamos entonces realmente las doctrinas antiguas del judaísmo, vamos a ver que están ahí también. Por ejemplo, el nuevo nacimiento. Cualquiera dice, el nuevo nacimiento, no, eso es una doctrina cristiana solamente. No. Cuando en Juan capítulo 3, Jesús discute con Nicodemo, ¿qué es lo que le dice? Y eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Así que Jesús esperaba que Nicodemo supiera eso. Si es la primera vez que tú escuchas algo, pues es imposible, no sería justo esa declaración de Cristo. No sería justo que alguien viniera y me dijera a mí, pero tú no sabes chino, ¿me entiendes? Como, si me dice, pero tú no sabes chino es porque sabe que yo viví en China. Entonces Jesús entendía que Nicodemo tenía que saber lo que él le estaba hablando. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Ok, gloria a Dios. Por ejemplo, en el judaísmo el alma tiene varias capas o partes. Voy a hablar de una en específica, que es el neshama. Y esto es lo que estoy hablando de que, para no extendernos demasiado, estoy hablando que tiene una coincidencia también con antiguas culturas del paganismo. El neshama dice que esta es la capa más elevada del alma y se relaciona con la espiritualidad y con la conexión con lo divino. Se cree que la neshama es lo que nos permite tener un sentido de propósito y trascendencia de la vida. Esta capa del alma se desarrolla a través de la práctica de la religión y la búsqueda de la sabiduría espiritual. Es como la chispa de Dios. Vamos ahora ya al cristianismo para ver cómo se ha desarrollado el pensamiento del alma y el significado del alma durante la historia del cristianismo. ¿Cuánto les es interesante esto? Amén. Amén. No, esos amén estuvieron calladísimos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Y ese es el dilema. Ahí es donde está el problema.
Que el problema es que como el alma para nosotros es como... ¿Saben una cosa tremenda? Todas las demás religiones le dan importancia al alma. Y no hay esperanza para el alma de ellos. Nosotros que tenemos esperanza para el alma nuestra, no le damos importancia a eso. Y eso nos pone un obstáculo enorme en nuestra relación con Dios. Cuando aprendimos a relacionarnos con Dios, no a través del cuerpo, no a través de la carne, sino a través del alma, porque el alma, y lo vamos a ver que lo querían los primeros cristianos, el alma es lo que en realidad tiene contacto con Él. Pero si nosotros solamente vemos las cosas, por eso Pablo dice, el ocuparse de la carne es muerte. Y muchas veces en nuestras oraciones, ¿de qué nos ocupamos? Es decir, ¿nos ocupamos de qué? Nos ocupamos de la carne. En nuestra propia vida espiritual nos ocupamos de la carne. Y Pablo dice, eso te está matando. Y por eso muchas veces el cristiano se aferra y ora y no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Cristo, estás orando para gastar en tus deleites. Te estás ocupando de tu carne. Habla Cristo. Ocúpate del espíritu. Vamos a ver qué creían los primeros cristianos respecto a esto. Dice, San Ireneo de León, vamos a ponerle Ireneo, el santo se lo ponen los católicos, ¿verdad? Ok, del año 130, Ireneo de León, el año 130 dice, o escribió, el alma es el principio de la vida del hombre, es creada por Dios, dotada de una chispa divina que la hace inmortal. Es decir, los primeros cristianos creían que el alma era una parte de Dios literal en nosotros. Es lo que tenemos de lo divino, lo que nos queda de aquel Adán que Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. No es que Dios tenga orejas, ¿verdad? Entonces, la semejanza no es física, la semejanza es espiritual. Gloria a Cristo. Entonces, ¿dónde está la semejanza entre nosotros y Dios? Específicamente en el alma. Porque el espíritu tan solo es el soplo de vida. Clemente de Alejandría, año 150. Estos ninguno son católicos, ¿eh? Estamos hablando de los primeros cristianos. El alma es la imagen de Dios en el hombre. Es por medio del alma que podemos conocer a Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Es decir, noten la importancia que tenía el alma para aquellos primeros cristianos. Que ellos creían que el alma era verdaderamente la imagen de Dios en el hombre. No que nosotros somos imagen de Dios, sino que en nosotros hay algo que es imagen de Él. Porque bueno, ellos miraban, ¿verdad? Los desperfectos del cuerpo y dicen, esto no se parece a Dios en nada. De ninguna forma esto se parece a Dios. Ahora, hay algo en nosotros que se parece a Dios. Alabado sea el Señor, pues yo está riendo. Parece que alguna vez lo han pensado. Ok. Pero hay algo en nosotros que sí se parece a Dios. Porque hay algo en nosotros que se abate, que se duele, que no es duro como la carne. La carne se endurece rapidísimo. Pero el alma se abate dentro de nosotros. Por eso el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Dice que es por medio del alma que podemos conocer a Dios. Ahora yo te pregunto, si yo te preguntara a ti, no voy a preguntar a nadie, ¿verdad? Pero si te preguntara, ¿cómo sería posible que tú conocieses a Dios a través del alma? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo puedes conocer a Dios a través del alma? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Gloria a Dios. Los antiguos hebreos le buscaron una solución a ese dilema y te voy a decir cómo ellos creían que el alma podía conocer a Dios y podía acercarse a Dios. Que a través del alma, entonces nosotros nos acercamos a Dios. Todo lo que está
en la mente del cristiano es que nosotros nos acercamos a Dios con lo que hacemos con el cuerpo, ¿verdad? Inclusive cuestiones espirituales. Es decir, cuando venimos a la iglesia nos estamos acercando a Dios, cuando oramos nos estamos acercando a Dios. Pero los primeros cristianos creían que era por medio del alma que podemos conocer a Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok. Bueno, los antiguos judíos entendían esto que también creían los cristianos, que el alma conoce a Dios a través de este libro que está aquí. Amén. Porque mira, cuando tú lees este libro, se te olvidan la mayoría de las cosas que vas a leer de él. Llevo más de 20 años leyéndolo y no sabía si era Hebreos 9:27 o Hebreos 9:17. ¿Cuál era? 9:27. 9:27, ok, estaba bien entonces, Sí. Gloria a Dios. Ok, la muerte inmediatamente al juicio. Amén. Pero mi alma, todo lo que lee de ese libro, lo aprende. Gloria a Cristo. Amén. Los hebreos creían que al leer la Torá, por eso es que vemos que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, come este rollo que te doy, alimenta tus entrañas. Por eso tanto Pablo como Pedro veían las escrituras como un alimento al alma, no es un alimento al cuerpo. ¿Cómo hace un alimento al cuerpo? Se nos olvida, te fuiste de aquí y se te olvidó el texto que te di. Es un alimento espiritual. Pablo le llamaba vianda, ¿verdad? Ok, las cosas fuertes de la escritura le llamaba vianda. Hoy estamos dando vianda aquí, vamos a ver cuáles son niños o cuáles están maduros ya para recibir todo esto. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Todopoderoso. Pedro le decía leche espiritual. Así es. Leche espiritual. ¿Para alimentar qué cosa? El alma. Cuando el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Trata de vivir, de hacer vivir tu cuerpo con la Biblia. Yo te voy a decir cuántos días vas a durar de pie. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Que no solo el cuerpo es lo importante. Amén. No solo el cuerpo, porque en realidad no podemos alimentar nuestro cuerpo con esto. Paso yo 8 horas sin comer y... Alabado sea el Señor. Amén. Y empiezo a danzar. Para que descienda maná del cielo, ¿eh? Gloria a Dios. Ok, entonces, pero nosotros necesitamos el alimento espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos frustramos si tampoco queda? No tampoco queda. Tu alma se alimenta y tu alma cada día se acerca más a Dios a través de esta palabra. Amén. A través de esta palabra. Y esto creían los primeros cristianos. El alma es la imagen de Dios en el hombre. Es por medio del alma que podemos conocer a Dios y experimentar su presencia en nuestra vida. Así que cuando nos alimentamos de esta palabra, sin saber nosotros, nos estamos acercando al Señor. Gloria a Cristo. Santo. ¿Qué le dijo el Señor a los hebreos? Esta palabra, repítela, escríbela en los postes, en las puertas, enséñala a tus hijos. Caminar en el camino. Medita de ella de día y de noche. Imagínate meditar en la palabra de día y de noche. ¿Quién hace eso? ¿Te imaginas lo que es pensando en la Biblia todo el día, todo el día? Bueno, por eso esos hombres tenían la vida espiritual que tenían. Hay una alabanza que a mí me encanta mucho. Y es de Marcos Vidal. ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? No sé si lo han escuchado. Eso está poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano les reclama a Dios, ¿por qué no están por dónde vemos los milagros que tú hacías por Elías? ¿Dónde está aquel Dios de David que venció al gigante? ¿Dónde está aquel Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios, verdad, de todos aquellos hombres? Y en la misma alabanza después Dios le responde y dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Como Elías.
¿Y dónde están aquellos hombres como Elías? Porque Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Aquellos hombres en realidad no solo servían a Dios, se alimentaban. Nosotros, los pastores, muchas veces servimos a Dios, pero no nos alimentamos. El que está al lado tuyo, eso es contigo, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Hermano es profeta, gloria a Dios. Servimos a Dios, pero no nos alimentamos. Tenemos que alimentarnos. Porque de esa forma nos vamos acercando a Dios, y nos vamos acercando a Dios, y nos vamos acercando a Dios. ¿Cómo el hombre recibe el alma? ¿Cómo el hombre recibe el alma? Y tú dices, ¿para qué yo tengo que saber esto? Mira cómo esto va a tener mucho que ver en todo lo que tú vas a ver a partir de hoy, de cómo tú entiendes la Biblia, de cómo pasan las cosas. Cómo el hombre recibe el alma. Hay dos principales posturas, aunque hay más, ¿verdad? Pero hay dos principales posturas: el creacionismo y el traducionismo. ¿Qué cosa es el creacionismo y el traducionismo? Que más bien parece una palabra china eso. Bien, el creacionismo es que Dios crea el alma antes de tu nacer. Dios quiere ya que tú nazcas, es decir, Dios quiere darte vida, y ahí entonces Dios crea el alma y la pone en ti. El traducionismo es que el alma es creada por tu madre y por tu padre y es traspasada a ti a través de la sangre. Nosotros los cristianos evangélicos, católicos, ortodoxos, creemos más en lo que es el creacionismo. Gloria a Cristo. Ahora, algunas denominaciones reformadas creen en el traducionismo, es decir, que se traspasa de los padres hacia los hijos. Y esto es tan importante a la hora de entender el pecado, por qué se transmite la muerte, en verdad. ¿Por qué? Porque tú tienes que creer que el pecado viene por imputación o por herencia de padre. ¿Ok? Entonces, cuando tú crees en el creacionismo, tú estás creyendo que el pecado viene a ti por imputación. Dios crea el alma y ya tú vienes pecador porque Dios te imputa el pecado de Adán. Es decir, te dice, tú eres pecador. En otras palabras. Pero cuando el pecado viene hereditario, entonces quiere decir que el pecado se transmite y que el alma también se transmite. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que en la sangre está el alma. Por eso ellos creen que si tú te pones sangre, como ellos creen que se transmite a través de la sangre, entonces va y el alma de la persona está en ti. Terminas tú siendo el gadareno, ¿me entiendes? Un montón de almas dentro. Imagínate un enfermo en coma esa que le pone un montón de transfusiones, un montón de gente, termina ahí con más almas que el gadareno. Ok, entonces, todas estas cosas, como el alma, cómo viene al cuerpo humano, eso va a hacer que después tú entiendas un montón de otras doctrinas en la Escritura. Así que tú debes de elegir si el alma es creada y puesta. Amén. O si el alma viene de nuestros padres. Y aquí vienen maldiciones generacionales y un montón de cosas. A la vez que tú crees que todo se transmite de padre a hijo, entonces tú comienzas a creer en maldiciones generacionales. Pero si crees que cada alma es creada individualmente, entonces es más difícil que tú creas en maldiciones generacionales. Es decir, como tú entiendas este problema, te va a hacer entender de una forma o de otra muchísimas posturas bíblicas. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Ok. También, ¿verdad? Hay algo que se llama la preexistencia del alma, que el alma humana existe antes, y creemos los que, no creemos, no, yo ya lo creen los mormones, y ellos creen que ellos existían como seres espirituales antes, después vinieron a la tierra. También está la creencia dualista,
Pues son cuestiones que se creen menos, ¿verdad? Los dualistas son los gnósticos, que creen que el alma y el cuerpo son cosas completamente diferentes. El alma es bueno y el cuerpo es malo. El alma es creada por Dios y el cuerpo es creado por el diablo, pero eso, ninguno de nosotros somos gnósticos aquí. Ok, alma y cuerpo. El Salmo 31.9, el Salmo 31, verso 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Entonces la escritura deja claramente, ¿verdad?, que hay una diferenciación entre alma y cuerpo. Por eso los salmistas tenían un desarrollo del pensamiento mucho más elevado que los antiguos hebreos. Vamos a ver, postura tripartita y bipartita. ¿Qué es tripartita y bipartita? Ok, tripartita y bipartita es que somos cuerpo, alma y espíritu. Bipartita es que somos cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Es decir, espíritu y alma son la misma cosa. ¿Ok? Y esto te va a hacer que tú creas de maneras diferentes un montón de doctrinas. Porque si tú eres bipartita, ok, te puede llevar a creer muchas cosas. Ok, te puede llevar a creer en doctrinas como los adventistas o para doctrinas del catolicismo romano. Ok, porque bueno, pues la escritura dice, ¿verdad?, que el alma que pecare, esta morirá. Entonces, si ahí está hablando de todo lo que es tu ser espiritual y tú crees que tú eres tan solo bipartita, entonces cuando te moriste ya te fuiste, desapareciste. Ok, o entonces puedes creer en doctrinas católicas, que no nos meteremos ahora en eso. Ahora, yo, a mi modo de entender, no sé qué opinan los pastores, ¿verdad? ¿Son tripartitas o bipartitas? Ya, tripartitas, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. La postura tripartita sostiene que el ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Amén. La base bíblica para esta postura se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También se encuentra en Hebreos 4:12, que dice: pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alma y espíritu no son la misma cosa. Vamos a ver. En Génesis 35, el verso primeramente 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benomi, mas su padre lo llamó Benjamín. Esta palabra, ¿verdad?, Nefeg, que es como se pronuncia, es algo entre la P y la F, es diferente a la usada en el mismo capítulo, en el verso 29. Dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Es decir, en el mismo capítulo, la escritura usa Nefeg y usa Ruah. Entonces, no es lo mismo alma. Hay veces que la escritura está hablando del alma, y hay veces que la escritura está hablando del espíritu. Amén. Que es el espíritu, el soplo de vida, el aliento de vida. La etimología de ambas palabras son diferentes, aunque en la Biblia y en especial en las traducciones se use la palabra espíritu para ambos términos. Esto es importante porque ambos son entidades espirituales. Hay veces que tú en la Biblia vas a leer espíritu y es alma. Hay veces que vas a leer alma y es espíritu. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, no, siempre espíritu va a ser alma, muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma también es un espíritu. Amén. Amén. Es decir, espíritu, por ejemplo, Dios es espíritu. Amén. Los ángeles son espíritus. La Biblia dice que son espíritus ministradores, ¿verdad? El alma es espíritu y el espíritu, por lo tanto, que lo es. Entonces, que la Biblia llame en algunas partes al alma espíritu, eso no quiere decir que son las mismas cosas. Porque cuando la palabra usa espíritu, inclusive muchas veces lo pone en letra mayúscula cuando se refiere al espíritu de Dios, en letra minúscula cuando se refiere al espíritu del hombre. Por lo tanto, cuando tú veas en la Biblia la palabra espíritu, te tienes que fijar si está hablando al espíritu del hombre, te tienes que fijar si está hablando al espíritu de Dios. La postura bipartita sostiene que el ser humano está compuesto de dos partes, cuerpo y alma. La base bíblica para esta postura se encuentra en Génesis 2:7, donde dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El problema es que esa palabra ser en realidad es alma. Entonces él se convierte en un alma viviente porque ahí está diciendo que el alma es la verdadera identidad del hombre. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, vamos a ver los fantasmas. ¿Ok? Porque esto me hacen preguntas. ¿Existen los fantasmas o no existen los fantasmas? Yo me encontré uno cuando venía para acá. No, solo bromeo. Ya, ok. Pero muchas religiones, inclusive cristianas, o muchas confesiones cristianas, sí creen en fantasmas. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Es decir, si me apareció San Apapucio, ¿me entiendes? Ok. Y me dijo tal mensaje, ¿verdad? Ahora, algo curioso. Los judíos también creen en fantasmas. Los judíos también creen en fantasmas. Ellos creen que hay almas, pero hay que entender algo. Vamos a ver cierta coincidencia entre el judaísmo y el catolicismo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el judaísmo que nosotros tenemos el día de hoy no es el judaísmo antiguo. El judaísmo que tenemos en el día de hoy es un judaísmo que nació, un judaísmo helenista, tiene todas las costumbres de los griegos. Es decir, lo que es el gnosticismo. Es un judaísmo gnóstico. Y el catolicismo también tiene mucho del gnosticismo. Entonces los judíos creen que hay personas que como que se resisten, ¿verdad? ¿Ok? A irse de este mundo y se quedan unos días deambulando, creo que son como 20 días que le dan, ¿ok? Le dan un pase de 20 días para que se quede deambulando y entonces después se tiene que ir de todas formas. Ahora, ¿qué es lo que dice el mismo Talmud de ellos? Que no, que inmediatamente que el hombre muere es juzgado. Ok, entonces la tradición oral de ellos en realidad dice que no. La tradición oral de ellos piensa como nosotros. Inmediatamente que la persona muere es el juicio. Así que los fantasmas no existen. Vamos a ver la escatología del alma rápidamente. Al final voy a hacerle 10 preguntas a cada uno, ¿no? En el judaísmo, la existencia espiritual antes de entrar al cuerpo. En el judaísmo, para ellos, el alma existe antes de entrar al cuerpo. En el cristianismo, el alma existe inmediatamente, es decir, cuando la persona es concebida. Es decir, Dios la crea en el momento o los padres la crean en el momento de la concepción. Pero para el judaísmo, no. Para el judaísmo, el alma existe antes y luego entonces es puesta en el ser humano. 2, pues el tiempo de la existencia en el mundo físico. 3, la vida después de la muerte, en el jardín del Edén que ellos tienen, o el Gehinnom, que es un tipo de infierno temporal que ellos creen, el mundo venidero y después el mundo venidero tras la resurrección de los muertos. Eso es lo que el judaísmo cree del alma. El alma existe antes de que tú naciste, después entonces Dios la pone en ti, tú vives la vida, te mueres, vas a un jardín del Edén o vas al Gehinnom, que es un infierno temporal, y luego entonces, si eres justo, resucitas en la resurrección de los muertos. El cristianismo, a diferencia, el alma es creada al nacer la persona o es transmitida por los padres. Es decir, tanto católicos, evangélicos, ortodoxos, todos creemos que el alma es creada o transmitida, pero en el momento de la concepción. No existió un Eduardo antes de que mi mamá y mi papá durmieran juntos. El alma es creada al nacer la persona o transmitida a los padres. 2, la existencia en el mundo físico, lo que estamos viviendo hoy. 3, la vida después de la muerte en el cielo o el infierno, según la persona, según el destino final. Y 4, la resurrección de los muertos, que es para justos y injustos, todos vamos a resucitar. Hay que veces que el cristiano cree que nosotros tenemos la vida eterna. Todo el mundo tiene la vida eterna. Uno para bendición y uno para bendición y otro Claro. para bendición. El problema es dónde la vamos a pasar. Es decir, pero la vida eterna eso es para todo el mundo. Ok, si todo el mundo va a resucitar. Ok, entonces, ¿tiene conciencia el alma después de la muerte? ¿Tiene conciencia? Porque esto es un punto también importante que nosotros tenemos que discernir en la Escritura. Vamos a ver. La iglesia evangélica organizada, porque los evangélicos también tenemos un problema, y es que hay muchas iglesias que se llaman evangélicas, pero no creen nada de lo que creemos los evangélicos. Ok, entonces estamos hablando de las iglesias evangélicas,
es decir, que nos adecuamos a la doctrina evangélica, también, ¿verdad? Los católicos y ortodoxos creemos que el alma tiene conciencia después de morir el ser humano. Porque bueno, hay otras como por ejemplo los adventistas, los testigos de Jehová, que creen que el alma cae como en un sueño. La diferencia se centra en cuanto a nosotros, es decir, en cuanto a evangélicos, católicos y ortodoxos, más bien en la actividad. ¿Qué hace el alma estando consciente? ¿Qué hace en el cielo? Y aquí va el asunto. Lo más probable es que si yo te pregunto, tú vas a decir adorar a Dios, ¿verdad? Pero eso no lo dice la Biblia. Ok. La Biblia muestra al alma consciente, pero no la muestra haciendo nada, ni adorando a Dios, ni nada por el estilo. Si vamos a Apocalipsis 6, a partir del 9, vamos a ver que están descansando. Ahora, están conscientes. No confundamos descansar con el sueño de los adventistas, porque son dos cosas completamente diferentes. Vamos a Apocalipsis 9, 6. Apocalipsis está 2 libros antes de Génesis. Ok, 6.9, 6.9, ¿verdad? 6.9 dije. 6.9. Sé que hace 2 horas no como. Ok, Apocalipsis 6.9 dice. A partir del 9, ¿verdad? Vamos a leer, dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz, estaban conscientes. ¿Ok? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Esto es importante, porque nosotros creemos, ¿verdad?, que cuando lleguemos al cielo, no te quiero asustar, Ay, agárrate que está al lado tuyo. Ok. Muchos cristianos creen que cuando lleguemos al cielo todo va a ser ya felicidad. ¿Cuántos lo creen? Diga la verdad. Amén. Amén. Pero no es así. No es así. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque todavía nosotros vamos a desear la redención de nuestro cuerpo. Al final de los tiempos es que el Señor enjugará toda lágrima cuando hayamos resucitado. Por lo tanto, va a llegar el momento que Dios va a enjugar toda lágrima. A partir de ese momento es que no habrá más dolor ni más nada. Ahora, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos nosotros todavía a tener una preocupación, y lo dice aquí claramente el apóstol Juan, pero posiblemente esa no te la sabía. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tú piensas? Llego ahí arriba, yo los oigo, ¿verdad? No, yo tengo el pensamiento, cuando llegue arriba, entonces voy a ver al Señor desde lejos y voy a correr así tipo cámara lenta, ¿verdad? Cámara lenta. Pero cuando yo leo la Biblia, los hombres que se encontraron con Cristo cayeron desmayados, ¿me entiendes? Oye, hasta su amigo, ¿verdad? El apóstol Juan. ¿No? Y cuando te encuentras un amigo que no lo viste desde hace tiempo, ¿qué le haces? Un abrazo, Señor. Pero ¡pum! Se cayó. Ok, ¿por qué razón? Porque todavía nosotros necesitamos, ¿verdad?, la completa redención, que es la redención de nuestros cuerpos. Gloria a Cristo. Todavía necesitamos la resurrección de los muertos. Entonces, la muerte para el cristiano simplemente es un periodo temporal. Nosotros no somos criaturas celestiales. Nosotros somos criaturas terrenales. Por eso el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y Juan dijo, y vi descender. Dicen los testigos de Jehová que los 144,000 se van a quedar allá arriba con Jesús. Amén. ¿Cómo va a ser eso? Si la Escritura dice que Jesús va a estar aquí. Y la Escritura dice que estos son los que siguen a Jesús donde quiera que va. Entonces, ¿cómo los 144,000 se quedan al cielo? El bañaron del cielo. No es que los 144,000 van a donde quieran. Esa es la característica de ellos. Estos son los que lo siguen al Cordero donde quiera que él va. Y el Cordero va a descender con la santa ciudad. Y aquí vi la santa ciudad descender del cielo. Entonces nosotros vamos a vivir en esta tierra, ¿verdad? Pero no va a ser esta misma tierra, por supuesto. Van a ser cielos nuevos y nueva tierra. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos al cielo, es claro, no vamos a tener
ningún pesar de lo que nosotros tenemos hoy. Pero aún así vamos a desear la redención. No es que estemos preocupados. Y por eso la Escritura también dice que todos nuestros pensamientos y odios fenecen. Ok, entonces algunos dicen, no, pero entonces aquí dice que no hay conciencia. Vamos a estudiar eso, porque no es así. Lo que fenece es que, imagínate que nosotros estemos ahí arriba y estemos preocupados por nuestros hijos. Si se van a perder, si no se van a perder nuestros nietos. No, en el cielo sería un suplicio. Entonces todos esos pensamientos son quitados de nosotros. Pero algo queda y es desear que el plan de Dios se ejecute. Gloria a Cristo. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios nota que lo que a ellos les interesa es lo que es referente al plan de salvación. Entonces todavía vamos a estar preocupados en el cielo. Así que llévate tú té de tilo o tu diazepam o algo así. Porque ahí todavía vamos a estar molestos. Ya, sí, llévate el internet para que no te aburras. Sí, una vez alguien me llamó y me dijo, pastor, si en el cielo vamos a estar adorando a Dios eternamente y yo no quiero ir, me voy a aburrir. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces, la diferencia está en la actividad que nosotros hacemos después de la muerte. Amén. Por ejemplo, para el católico, no están en el altar clamando a Dios hasta cuándo. No, ellos están simplemente haciendo lo mismo que están haciendo hoy. Es decir, acordándose del nieto, viniendo, ayudándolo, ¿me entiendes? Ahí, ¿ok? ¿Verdad? Intercediendo, y que la abuelita ponle flores el Día de los Muertos y en México, ¿me entiendes? Van ahí a comer todos los muertos. Ok, no. La Escritura dice que después de la muerte, los espíritus, los muertos no tienen parte de nada de lo que se hace debajo del cielo. Así que tú no puedes ayudar a nadie. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? María y los santos siguen haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Es decir, el Papa Juan Pablo sigue siendo ahí un sacerdote que viene a ayudar a la gente. No, cuando nosotros morimos, ya, todo acabó. Por eso Pablo dice que está estrecho, que no sabe si irse con el Señor o quedarse. Si Pablo creía que allá arriba iba a tener mucha más, vamos a decir que una palanca mejor con Dios, pues está ahí mismo, ¿verdad? Entonces para Pablo hubiese sido mejor irse. Si Pablo allá arriba hubiese podido ayudar a la iglesia, imaginemos nosotros en nuestros países, ¿qué le decimos a nuestra familia? Es mejor que nos vayamos, desde allá te vamos a ayudar mejor. Pero Pablo no creía eso. Pablo creía que era mejor quedarse. ¿Por qué razón? Porque cuando somos útiles de una forma a la obra de Dios es cuando estamos vivos. Y si el apóstol Pablo no tenía esperanza de hacer algo útil ahí arriba, ¿qué hacen los católicos teniendo eso en su cabeza? Entonces, en eso es lo que nos diferenciamos. Pero tanto católicos, evangélicos como ortodoxos creemos que el alma tiene conciencia. Ahora, nosotros creemos que estamos en un estado de descanso, no dormidos. Simplemente estamos, como se dice, en un light off. ¿Se dice en inglés, verdad? ¿Sí? Estamos como esperando ya que nos llaman. Como hay veces que nos dicen los jefes, ¿verdad? Yo te llamo, eso quiere decir que quedaste sin trabajo, pero ok, te lo dicen más suave. Ok, vamos a ver que eso lo dice la Escritura. Eso lo dice la Biblia, dice... Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Notan que ellos todavía ellos están enojados todavía. Así que ellos todavía sienten algo. Ahora, dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían sido de ser muertos como ellos. Entonces andan trabajando, andan haciendo cosas, que Cristo le dijo, no, mira, ve allá abajo y háblale al hermano Ángel que... No. Allá arriba vamos a estar muy tranquilos, muy serenos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Esperando el día que nos levantemos de los muertos. Gloria al Señor. Ok, porque esa es la verdadera victoria. Ok, todavía estamos viviendo parte de la victoria, vamos a decir de esta forma.
¿Ok? Amén. Pero el momento de la resurrección de los muertos, cuando el Señor cree nuevos cielos y nueva tierra, cuando enjugue toda lágrima de nuestros ojos, que ya todo lo de ahora va a ser olvidado por completo, porque eso se llama enjugar toda lágrima. Amén, amén. Hay quien no lo cree, no, pero me voy a olvidar yo de mi abuelita y mi abuelita. Bueno, imagínate cuántas, hablando en plata, cuántos familiares nuestros van a estar en el infierno. ¿Cómo vamos a vivir nosotros felices si nos estamos acordando de ellos? Así es. No. Por eso el Señor va a enjugar toda lágrima de nosotros. Y literalmente ese pensamiento no va a existir más en nosotros. Así es. De esa forma entonces vamos a poder vivir felices. Porque de otra forma no podríamos. Porque nosotros vamos a tener conciencia de que está en el infierno la gente ahí. Pero ¿quién está? No sabemos. Es como le dicen los americanos, un dojo le dicen, ¿no? O no tiene nombre la... ¿Ok? Sí, es decir, no tiene nombre, son anónimos. ¿Verdad? Entonces eso lo vemos claramente en la Biblia. Ahora, ya vemos, ¿verdad? Los adventistas creen que esas almas están descansando, pero en una especie de sueño que no tienen ningún tipo de conciencia. Eso no es cierto. En el pasaje de la transfiguración vemos a Moisés y Elías, ¿verdad?, teniendo conciencia. Y vemos en Apocalipsis 6, del 9 al 11, los muertos en Cristo teniendo conciencia. Ahora, ¿dónde ellos se basan? Eclesiastés 9:6. También su odio, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto refuta por completo al catolicismo romano. Pero es mal entendido por adventistas y por testigos de Jehová. En este texto no habla del alma dormida o aniquilada, sino que lo que quiere expresar el autor es que su trabajo ya aquí terminó. Vamos a decir, aún nosotros, ¿verdad?, que creemos que llegaremos al cielo y que tendremos conciencia, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Cuando nos morimos ya todo se acabó, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la realidad. Entonces lo que estaba transmitiendo el escritor, ¿verdad?, de Eclesiastés, es decir, el predicador Salomón, es que, porque tenemos que entender de qué trata Eclesiastés. Siempre digo, el contexto es el Rey. Amén. El contexto es el rey. Amén. ¿De qué trata el libro de Eclesiastés? ¿De la vanidad de qué? El hombre. De la vida. Y ese es el tema central de ese libro. Pero nosotros muchas veces nos aferramos a las cosas de aquí. Nos aferramos a todo lo que vamos a dejar y a todo lo que sabemos y lo que nos preocupa. Y ahí que vamos a dejar seres queridos, y vamos a dejar cosas, asuntos sin solucionar. ¿Y qué está diciendo el predicador? Cuando te mueras ya, todo eso no importa. Porque ya todo acabó. Entonces, él no está... El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría para la vida. No es un libro como tal escatológico, ¿verdad? Es decir, la escatología ya la vemos ya en el libro del Apocalipsis, que es un libro escatológico que sí está hablando de lo que es la vida del alma después de la muerte. Pero lo que quiere transmitir el predicador simplemente es que esta vida es vanidad, que tú puedes ser todo lo importante que tú quieras, pero cuando tú mueras, se acabó. Tomamos en asunto, imagínate, alguien que lo encarcelen de por vida. Imagínate, un gran asesino, alguien peligroso, ¿verdad?, que esté rondeando la ciudad, matando personas, y de pronto lo atrapen y lo encarcelen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso cuando le meten como 500 años de cárcel, como 5 cadenas perpetuas, y yo no sé, eso hacen eso para martirizarlo, ¿me entiendes? Ok, pero no, y en la cárcel de mayor seguridad del mundo, aunque esa persona sigue ahí, en realidad su odio, su maldad ya fenecieron. ¿Por qué? Porque nunca más va a poder ejercer. Es como si se terminó. Eso es lo que quiere transmitir el predicador. Ok. ¿Dónde está el alma?
¿Te has preguntado alguna vez dónde está el alma? Es decir, ¿en qué parte de ti? O hay varias teorías respecto a eso. Yo sé, ve, el cristiano hace pocas preguntas respecto al alma. Tampoco pregunta. En la sangre, es traduccionista, ¿eh? Gloria a Dios, es traduccionista. Ok, hay varias teorías respecto a eso. No, yo no creo que sea la sangre. Yo creo, a ver, hay tres. No, punto número uno, que es la que también creen los hebreos, está ligada al cuerpo entero porque es el yo nuestro, ¿verdad? Es decir, no forma parte solamente de algo como tal, ¿me entiendes? Sino que yo creo que está ligada al cuerpo entero. Ahora, otra postura es que está en la mente y otra postura es que está en la sangre. Ahora, el problema es que si está en la sangre y nosotros damos una transfusión de sangre, ya tú sabes. Es decir, le estás dando parte de tu alma a la persona. Eso sería un serio problema. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué pasa si nos cortamos? Se nos salió un poco el alma. Ahí me falta 1 litro de alma, ¿verdad? Eso está. No, para mí el alma es parte intrínseca de todo el ser entero. Porque nosotros somos un alma, no tenemos un alma. Somos un alma. Ok. Entonces, para mí la correcta, aunque por supuesto aquí no hay nada decidido, ¿verdad? Ok, todavía no he ido al tercer cielo. He ido 2 veces, pero no me han dado esa información. A la tercera, entonces, si no me quedo allá, entonces les digo, ¿cómo el pecado afecta el alma? Porque no ponemos atención en el pecado. ¿Y por qué el pecado golpea tanto al hombre? Que después de que alguien peca, mira, aunque nadie lo sepa, pero le es muy difícil levantar la cabeza, porque hay un impacto que no solo está producido en el cuerpo, en la mente, porque la mente tiene la maravillosa virtud de olvidar todo lo malo que tú haces, excepto el pecado. Cuando ya tienes conciencia del pecado. Es decir, cuando tú temes a Dios, cuando temes a Dios y fallas a Dios, eso quita, es como si te pusieran ahí una manchita en tu alma ahí. Y claro, Dios te va a perdonar. No hay problema. Te arrepientes, Dios te perdona. Pero eso va a quedar ahí. Y muchas veces, si nosotros le diéramos más importancia al problema que le ocurre al alma cuando nosotros pecamos, entonces en realidad tuviéramos mucho más temor de Dios. Porque creemos muchas veces que nos arrodillamos, nos arrepentimos y vida nueva. Y más es en el altar de la iglesia, si derramamos 3 lágrimas. ¿Me entiendes? Amén. Y si viene luego el predicador y nos azota con la mano, nos da 40 azotes y no nos caemos, ¿verdad? Nos da 40 azotes. Entonces, ya. No. Si fuiste perdonado, pero queda esa cicatriz. Es decir, hay una cicatriz. Dice el salmista en el Salmo 42:5, para que entendamos que el alma es afectada por todo lo que tú vives. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque ahogue de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que, ¿qué importancia tiene el evitar el pecado para nosotros? Todos vamos a ser tentados. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, que me venían malos pensamientos a la cabeza con todas las religiones falsas. Imagínate, yo era un satánico antes, me seguían viniendo todos esos pensamientos a la cabeza, palabras que se decían en aquella religión del diablo. Y me estaba volviendo loco y le pregunté a mi pastora, ¿pero qué hago con esto? Y ella me dijo, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellos aniden en ella.
Entonces siempre vamos a ser tentados. Pero tenemos que huirle al pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Amén. Huye de las pasiones juveniles. Hay quienes dicen, no, yo voy a ir a predicar a las discotecas. Ahí está por los videos, ¿verdad? En YouTube están predicando las discotecas, predicando los bares, que esto y lo otro. No, vamos a orar porque los de la discoteca vengan a la iglesia, ¿me entiendes? O nos los encontremos en un parque. Amén. Pero la palabra del Señor dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo tú cuidas el alma? Dios quiere que a partir de hoy tú comiences a cuidar tu alma. Gloria a Cristo. No solo tu cuerpo, Señor. Amén. sino que comiences a cuidar tu alma, comiences a cuidar ese ser espiritual que tienes en ti. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, cuando tú te ocupas del alma, entonces vida y paz. Dice el Salmo 19:7. Escucha esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros los cristianos evangélicos que siempre andamos con la Biblia en la mano y la mayoría de las veces no nos alimentamos de ella, a no ser cuando venimos a la iglesia. Pero ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra. Entonces, ¿qué es lo que convierte tu alma? La palabra de Dios. Ya tú estás convertido mentalmente, porque tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero ahora, ¿qué es lo que convierte tu alma? La palabra. La palabra. La palabra. Por eso todos los días, aunque sea un poquito, aunque sea un estudio, un poquito, unos 10 minutos de tu día. Sí, pero hay que empezar por algo. Gloria a Dios. Ahí los que se rieron, yo creo que ni 10 minutos. 10 minutos un devocional tuyo propio. No 10 minutos viendo una predicación, A no ser que sea reflexión, el pastor no te va a ayudar. Amén, santo. Amén, amén. Ok. No, sin broma. No es que tú pongas ahí, ¿cómo se llama? Alexa o algo así, que sabe que los cristianos ponen uno de los cuestiones que empieza a escuchar predicación. No. Cuando tú lees la palabra, tú estás conversando con Dios. Gloria a Cristo. Y eso es lo que convierte tu alma. Amén, amén. Es decir, que tú medites. Si puedes meditar como el salmista de día y de noche, mejor todavía, ¿verdad? Amén, amén. Y ahí cuando amanezcas todavía estés hablando con él, mejor todavía. Pero si no, mira, agarra cualquier texto de la Biblia. Inclusive el más bonito, comienza por las promesas. Hay quienes no leen la Biblia porque comienzan por los libros malos, ¿me entiendes? No comiences a leer la Biblia desde el Génesis. Cuando llegues a número, ahí te va a quedar. Si no, esto es aburrido. Yo me lo salté la primera vez. Número fue el último que yo leí. Cuando me encontré con número, dice, no, esto es una piedra en el camino. Me lo salté. Leí toda la Biblia y después regresé para número y dice, ahora sí te puedo leer porque ya va a ser un gozo, porque cuando te termine va a ser una victoria. Pero dije, no, cuando te termine voy a terminar destrozado, ¿me entiendes? Entonces no voy a poder seguir. Entonces, busca textos que te gusten de la Escritura para que comiences a apasionarte con ella, porque eso va a convertir tu alma, te va a dar alimento a ti espiritual. Es importante que tú escuches la predicación en la iglesia, pero la predicación motiva, pero tu lectura independiente convierte. Gloria a Cristo. Entonces la predicación es para que tú te motives a hacer las cosas por ti mismo, pero no es lo que convierte el alma. Lo que convierte el alma es que tú te sientes, porque a la vez que tú te sientas, tú estás poniendo tu voluntad a obediencia de Cristo. Tú sabes que tienes que escuchar predicación, te guste o no te guste, no te vas a ir a mitad del servicio. Entonces ya, aunque te duela la sentadera, tú sigues, te acomodas para acá, te acomodas para allá, te acomodas para acá, te acomodas para allá, pero tú duras hasta que se acabe. Amén.
Pero cuando tú estás solo, no hay nada que te aguante. Gloria a Cristo. Entonces, cuando tú te quedas ahí, tú estás llevando a tu carne a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que convierte el alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Dice el Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Noten cómo los salmistas hablan tanto del alma cuando nosotros, ¿verdad?, no le damos importancia a eso. Vemos el confort solamente en lo material, en lo físico, en lo que el Señor nos ayuda, en lo que el Señor nos bendice, en lo que el Señor nos perdona, en lo que el Señor nos prospera, en lo que nos ha levantado. Dice el Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, y voy a terminar con ese salmo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Vamos a buscar ese salmo, Salmo 25. Amén. Y confío. No sea yo a ti, Jehová. Oh Jehová. Entonces está poderoso que Mi alma, Dios mío, en ti confío. O sea, yo avergonzado. En ti confío. la primera vez que escuché ese salmo, no lo había leído todavía. Y lo escuché en una canción, un americano estaba cantando en inglés. Y estaba yo en una iglesia, una casa de oración, donde yo era pastor ahí, pero estaba 24 horas abierta. Entonces, las 24 horas verían las personas orar. Ok, entonces verían diferente, el que quería venir a cantar, cantaba, y el que así. Estaba 24 horas abierta la iglesia, una casa de oración. Y vino un americano en hora de madrugada, estábamos ahí, y vino y comenzó a cantar ese salmo. Y solamente cantaba en inglés: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. ¡Wow! Aquello tocó mi alma de una manera tremenda, ¿verdad? Pero oye, lo dice el salmista: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Entonces, nosotros tenemos que también no esperar solo a que Dios nos levante. Nosotros tenemos que levantar nuestra alma y ponerle en las manos de Dios. Tal vez Dios eso es lo que está esperando. Porque el alma es tu identidad. Y cuando tú pones tu identidad en las manos de Él, Cristo, santo, sí, Señor. es todo lo que venga en tu contra pierde el sentido. Amén. Amén. Porque tú no estás identificado por las cosas de esta vida. Estás identificado por el llamado de Dios. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Gloria a Cristo, santo es Jesús. Poderoso es Dios. Amén. Yo espero que a partir de hoy, pues tomemos más intención al alma. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Levanta tus manos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Amén. Sí, Señor, Dios mío, en ti está toda mi confianza. Toda mi confianza, Padre. Me ocuparé, Señor, de mi alma y no solo de mi cuerpo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentaré mi alma, Señor, con tu palabra, porque eso es lo que me convierte. Lo que me hace, Señor, una nueva criatura cada día. Porque cada día nuestra mente debe de ser renovada, nuestro entendimiento debe de ser renovado todo el tiempo. En ti, oh Señor, nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.
through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within, he who died for my sins. He spoke my name, then I saw his face. Yes, I've seen his eternal glory. I felt his hand when I was astray. I never knew until then what his love truly meant. I was lost, but now I'm found by his grace. By his grace, by his grace, I've been saved by the grace of my Lord. By his grace, by his grace, I've been saved by the grace of my Lord. He is the Lamb and he is the shepherd. He's the burning flame within my soul. The fire in my heart. He is my joy, he is my song. He is right when all is wrong. He's my savior and the light in the dark. Oh, I know I'm on a long and arduous journey. It is a narrow and a winding path. But he is always there.